Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. Celebramos hoy 29 de agosto la memoria del martirio de San Juan Bautista, que prefigura la suerte que correrá nuestro Señor Jesucristo. Sí, tanto el Bautista como el Señor morirán por la voluntad de los poderosos de turno, personajes perplejos e indecisos, para quienes contó más la conservación de su poder y de sus intereses que la vida y la dignidad de un ser humano. Hoy, desafortunadamente, esto se repite a diario y en todo lugar. Herodes era un rey adúltero, personifica la infidelidad de la humanidad que ha traicionado a su Señor y único esposo para irse detrás de los ídolos, a quienes no quiere abandonar. Por eso prefiere quitar de en medio a quien se opone y le echa en cara su pecado. Juan muere como Jesús, el justo por los injustos, y esta será la suerte también de los discípulos, siguiendo aquella lógica ilógica en la que hay que morir primero para luego poder vivir plenamente. El relato busca responder a la pregunta del Evangelio sobre el Señor Jesús, a quienes algunos confundían con Juan Bautista. Este primer intento, como notaremos, fracasa, pues lo confunden con figuras del pasado como Elías o los profetas, figuras importantes sí, pero muertas. La respuesta será exitosa solo al final de la multiplicación de los panes con la confesión de San Pedro. Identificar al que es la vida por excelencia con alguien que ya está muerto y pertenece al pasado ha sido el error de muchos, incluso de los discípulos que buscaban entre los muertos al que vive. Y es el error nuestro, que no sabemos reconocer a Jesús vivo y presente. Seguimos sin comprender el mensaje que Él nos ha traído, y así, a todos aquellos que nos anuncian su mensaje de amor y de justicia, uno a uno los vamos eliminando, dándoles muerte, si no físicamente, por lo menos con la indiferencia y falta de compromiso. Eso sí, después hipócritamente los alabamos, exaltamos su palabra y su obra, pero cuando ya no causan incomodidad. En esto actuamos igual que los judíos, que edificaban y adornaban sepulcros a los profetas, y luego se lavaban las manos diciendo que si hubieran sido ellos, jamás los habrían matado. La narración es significativa para la Iglesia y para los cristianos, enviados a predicar y a dar testimonio del Evangelio. Deja ver la suerte que correrá Jesús y todos los que lo seguirán. El testigo de Jesucristo no es como los héroes de las películas, que en un impulso de generosidad entregan su vida por alguna causa. No. El testigo cristiano está solo al servicio de la causa de Dios, su Padre, y de los hijos de Dios, sus hermanos. Su vida es una misión y una vocación. No habla ni actúa en nombre propio. Juan Bautista es por esto el testigo por excelencia. Él mismo dice que no era la luz, sino que venía a dar testimonio de la luz. No era la verdad, sino el que atestiguaba la verdad. Era la voz de la conciencia para la humanidad. Por esto resultaba incómodo. No cayó frente al mal, rechazó lo que no se podía aceptar e hizo una opción preferencial por el bien, la libertad y la justicia. Acusó al poderoso y al corrupto, denunciando lo que no estaba bien. Denunció la injusticia, la opresión y la explotación de los pobres, de los pequeños y de los débiles. Pero su compromiso lo llevó a un trágico final, porque para los ricos y poderosos estaba minando las bases del orden que ellos habían constituido de acuerdo a sus conveniencias. Alguien tan peligroso necesariamente tenía que ser eliminado. Él, ante estas estructuras de poder, mezclado con lujuria, con pasiones desordenadas, con falsas promesas y con un indigno honor que había que salvar, era inerme. Contaba solo con la fuerza de la verdad,
y por eso terminará pagando con su vida. Según el mundo, su vida fue un fracaso, pero en realidad, lo vemos, su vida fue victoria. Con su muerte se convirtió en un mártir, es decir, en un auténtico testigo. Los discípulos hoy tenemos que estar llenos del espíritu profético, que denuncia lo que ofende los derechos fundamentales del hombre, los crímenes cometidos, las tiranías opresoras, las leyes en contra de la vida y de la dignidad de las personas. Si no lo hacemos, perderemos credibilidad. Ante esto no sirven los cálculos diplomáticos. La persecución y el martirio que se desencadena por defender la causa de Dios y de los hermanos son señal de la autenticidad del testimonio que lleva a la vida eterna. El mismo Herodes lo dirá sin entender bien el significado de sus palabras. Juan Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Al escuchar esto de la boca de Herodes, se nos comunica una esperanza segura en las promesas de Dios que nos impulsa a asociarnos a la muerte de Cristo. ¿Por qué? Pues porque tenemos la certeza de después, con Él, participar de su resurrección. Invocamos hoy la protección y la intercesión de San Juan Bautista. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.